Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria al Señor. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Amado Dios y Padre eterno, delante de tu presencia estamos, oh Dios, pidiéndote que tomes control en los próximos minutos, Dios eterno. Vamos a exponer tu palabra, oh Dios eterno. Tú que conoces la necesidad que hay en medio de tu pueblo, pido que tu Santo Espíritu sea ministrando en esta mañana, oh Dios eterno. Este mensaje, oh Dios, que sin duda le ha hablado a mi vida, este mensaje, oh Dios eterno, pueda llegar a aquel que lo necesita, Padre Santo. Te pido, Dios de la gloria, que me ayudes a poder escudriñar tu palabra, que me ayudes, oh Dios eterno, a poder impartir lo que ya tú me has dado, lo que ya tú has ministrado a mi vida, Padre Santo, poderlo compartir con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Dios eterno, por tu amor y por tu misericordia. Toma control de los próximos minutos. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Cuando leemos este salmo, nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta de este salmo que escribió el rey David, estando en una condición, ¿cómo le podría decir? Cuando él, de arrepentimiento, él estaba realmente arrepentido por unos acontecimientos que él había hecho. Vamos a leer la historia para poder entender por qué él hacía esta oración. Todo el salmo le está pidiendo a Dios una restauración. Él está anhelando profundamente una restauración. Está anhelando que haya en él una restauración completa, porque él se encontraba en un momento deprimido, en un momento de quebrantamiento, podemos decirlo. Pero hay un versículo que antes de empezar el mensaje quisiera, donde dice el 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era derramado sobre toda la gente como lo es en el después del Nuevo Testamento, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que el Espíritu Santo Dios se lo daba solamente a personas que Él escogía con un propósito, a personas que Dios los llamaba para hacer grandes hazañas, tal vez para libertar su pueblo, como lo hizo con Moisés. Moisés fue el primero que aparece aquí. Dios le dio de su Santo Espíritu para que pudiera llevar a cabo el plan que Dios había puesto, o que ya Dios había determinado hacer. Después, sobre 70 varones que Dios los usó para ayudar a Moisés en la tarea de dirigir al pueblo. El Espíritu Santo después en Josué. Voy a hacer un recuento de lo que ha pasado, o de cómo Dios derramaba su Santo Espíritu. Después fue en los jueces y después en los reyes. Pero cada una de estas personas les era dado una capacidad por medio de su Santo Espíritu administrativa, de administrar, de gobernar el pueblo, y una capacidad militar para poder conquistar lo que Dios ya les había entregado, para poder ganar las batallas a las cuales se iban a enfrentar. Entonces, el Espíritu Santo en la vida de una persona representaba bastante, representaba algo grande, algo que era la esencia de lo que esa persona era. Por eso podemos ver las hazañas que
nacieron los grandes patriarcas. Los grandes hombres de Dios pudieron conquistar naciones, pudieron hacer grandes prodigios, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Y David había fallado grandemente a Dios y sabía que ese espíritu podía ser quitado de él. Sabía que esto que él poseía, eso que lo había llevado a ser quien era, podía ser arrancado de él completamente. ¿Por qué digo esto? Porque él había sido testigo de lo que había pasado con el rey anterior. Con el rey Saúl, también el rey Saúl fue ungido por el Espíritu Santo, también hizo muchas hazañas. Dios lo había escogido, pero desobedeció a Dios y su rebeldía lo llevó a que ese Espíritu Santo fuera quitado de él. David sabía en qué condición estaba por haber fallado a Dios. Sabía su condición, sabía lo que podía acontecer. Y ahí vemos esta oración de profundo quebrantamiento que le ruega a Dios que no le quite su Santo Espíritu. Él no le tenía miedo a que le quitaran la vida, él tenía miedo a perder el Santo Espíritu de Dios. Porque si vemos cuando dice tu Santo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver por qué David estaba en esta condición, por qué David se encontraba de esta manera. Y para entender la historia, para entender el mensaje, vamos a ir a 2 de Samuel y vamos a leer una historia. Una historia que aparece en la Biblia, que no es de esas historias que a veces uno dice, bueno, ¿cómo pudo haber pasado? Pero vamos a leer primero un poco del capítulo 11. Y vamos a ver el pecado, no podemos ponerlo de otra manera, el pecado de David. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, y al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David un mensajero, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber al rey David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, diciéndole, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Voy a parar hasta ahí.
Esta es una historia muy conocida, una historia que todos la hemos escuchado, la hemos tal vez leído y de la cual se ha predicado, pero voy por encimita para entender lo que leí al principio, que era el Salmo 51. Dice que los reyes tenían que salir a la guerra. En aquel entonces los reyes iban con el ejército a pelear. David tenía que estar en la guerra. Eso era lo que él hacía siempre. Pero en esta precisa ocasión él se quedó en su casa, en su palacio. Y aconteció lo que miramos aquí. Amén. Primero él no estaba en el lugar que debería de estar. Y después dice que desde el terrado él tenía acceso a mirar los patios vecinos de las casas que estaban alrededor. Tenía acceso por la altura a mirar todo lo que estaba a su alrededor. De tal manera que miró a una mujer muy hermosa, dice que era Betsabé, la codició y ahí empezó a pecar. No solo cuando, quisiera hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué David hizo esto? Simplemente porque él no estaba en donde él tenía que estar. Y nosotros, hermanos, nos podemos identificar con esta historia, porque si nosotros tan siquiera pensáramos en las consecuencias antes de hacer lo que hacemos, nos evitaríamos muchos errores que a veces cometemos. Porque en el momento, ¿qué es lo primero que piensa uno? Solamente piensa en el momento, solamente pensamos en el placer momentáneo tal vez, o el beneficio que me va a traer en el momento, pero muy raramente pensamos en las consecuencias. Casi nunca cuando hacemos algo pensamos en lo que esto me va a causar, en lo que esto va a provocar a mí, qué dolor me va a causar después de que yo haga tal cosa. Al final, después de que ya hemos fallado, de que hemos pecado contra Dios, de que hemos cometido los errores, o como decimos por ahí, como se dice, cuando ya uno metió las patas, entonces ya uno recapacita y uno dice, ¿pero qué hice? Ahora, ¿qué falta? Aceptar las consecuencias, porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Entonces, esta es la razón por cual David escribe el Salmo 51. Ahora podemos entender cómo él se sentía, porque aquí solamente está Alá y aparentemente todo estaba oculto, todo estaba en secreto, no se veía su público, de tal manera que él quiso cubrir su falta, mandando a traer a Urías Eteo de la guerra para que lo vieran con su mujer, y asunto arreglado, ¿verdad? Esto se soluciona y ya el niño va a parecer que es de él. Pero Urías era uno de los valientes de David, un guerrero, un hombre fiel que dijo, no, ¿cómo voy a ir a dormir yo a mi casa? Si el ejército, si mis compañeros están en peligro y mi rey me pide que vaya, y se quedó a la puerta del palacio real guardando ahí toda la noche, y no se le concedió a David poder cumplir su pecado. Eso él quería de alguna manera arreglar lo que ya había hecho. ¿Por qué? Porque para evitar la vergüenza pública primero, después para evitar la muerte de Betsabé, porque en aquel entonces los misterios se pagaban por la muerte, y era lo que estaba establecido en las leyes morales que tenían para el pueblo de Israel. Entonces era algo que a simple vista se ve algo
bueno, algo normal, como lo decimos nosotros. Algo que, bueno, pasó, ya pasó, pero no, los acontecimientos que siguieron a esta escena, nos damos cuenta que son mucho más profundos de lo que a veces nosotros pensamos. Dicen, bueno, una canita al aire, pero ¿qué consecuencias va a traer eso? ¿Qué es lo que, el dolor que va a causar? No solamente personalmente a la persona que lo hace, sino a los que nos rodean, a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Aquí nombra a dos personajes, a Urías Eteo, pero también nombra a Eliab, el papá de Betsabé. También era un guerrero, ¿verdad? O sea, él le estaba fallando a gente de confianza de él. Y estudiando yo un poquito, el abuelo de Betsabé era uno de los consejeros de David. O sea que él estaba traicionando de alguna manera lo que a su gente cercana, a la gente que lo estimaba, a la gente que lo protegía, a la gente que estaba ahí dándole la mano, protegiéndolo. Y como dije ahorita, aparentemente todo había quedado en secreto. Después que no se le concedió eso, mandó una carta con el mismo Urías Eteo para que muriera en guerra. Digo, bueno, ya muerto él, entonces sí no hay impedimento. Y así fue, él mismo llevó la carta al general del ejército. Y murió, dice que murió Urías Eteo, y ya él siguió su vida, tomó a la mujer. Como era costumbre, el rey podía tomar a lo que a él se le antojara, no tenía la autoridad para hacer eso. Pero vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer otra historia. En todo el capítulo 11 no vemos la palabra de Dios en acción, vemos solamente los acontecimientos, pero en el capítulo 12 llega un profeta llamado Natán a David. Y vamos a leer desde el versículo 1, nomás lo voy a leer por encimito para entender. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una corderita, una sola corderita. Y él había comprado, criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para aquel caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe de pagar la corderita 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y el 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más, mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo mataste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora entendemos, pero me llama la atención la historia porque al principio él llegó con una historia que a David le iba a causar una indignación. ¿Por qué? Porque él fue pastor de ovejas.
él sabía lo que era tener a cuidado animales. Y en esta historia podemos reflejar cómo cuando ocultamos nuestro pecado, nuestra falta, pensamos que nada más lo va a saber, sino que cuando ya somos confrontados, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Qué es lo que nosotros vamos a responder? David, solito él mismo se estaba condenando, ¿verdad? Porque a veces somos así, hermano. A veces decimos, bueno, el que hace tal cosa, tú ya lo hagas esto con él. Pero cuando nos dicen, pues tú eres aquel, tú eres ese que está haciendo esto y esto, y cómo lo supieron, si yo lo hice en secreto, dijera David, ¿cómo lo sabes tú, cantar? Pero hay un Dios que de todo, hermano. Amén. Y después de que, cuando él da la sentencia de muerte, por robar no era la muerte, sino era regresar 4 tantos, decían las reglas morales, pero por el adulterio sí era la muerte. Entonces él, sin saber que era para él, estaba dando su propia condena. Y él reconoció cuando fue confrontado que ahora las consecuencias tuvo que pagar, porque él dice 4 tantos, y saben que 4 hijos de David subsecuente a este suceso murieron. Primero fue el hijo de Betsabé. Gloria a Dios. Absalón. Fueron 4 los hijos de David que murieron subsecuente a él. Fue Amnón, el hijo de Betsabé, niño, Absalón, pero él estaba dando su propio veredicto, hermanos. Aunque vamos a ver que cuando nosotros condenamos, podríamos exigir lo mismo para nosotros, porque tal vez en el momento no seamos nosotros los que estamos en tela de juicio. Tal vez en el momento es otra persona la que está aquí, pero mañana lo que yo estoy diciendo, haciendo juicio para tal persona, a lo mejor yo voy a ser el que va a estar ahí. Amén. Le dice, porque no tuvo misericordia David, no tuvo misericordia. Y a veces así somos nosotros, no tenemos misericordia. Pero David, cuando fue confrontado con su pecado, él dijo, he pecado contra Dios. Él era una persona de autoridad, era el rey. Él podía decir, tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que decir, como lo hizo Saúl en rebelión, pero fue destituido por Dios. Pero era al contrario de eso. Él se humilló delante del Señor. Dijo, he pecado. He pecado contra ti. He pecado porque he hecho lo malo. Y él acepta su condición en el Salmo 51. Vamos a regresar al Salmo 51 para concluir el mensaje. Yo creo que he cubierto lo más esencial que Dios ya había puesto en mí compartir. Y vamos a regresar al Salmo 51 para concluir este corto mensaje. En el Salmo 51 leí los últimos versículos
versículos, bueno, no los últimos versículos, solamente 3 versículos. Pero si leemos desde el principio nos damos cuenta realmente el arrepentimiento de David. En el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho el malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Hermanos, cuando uno está tal vez en los momentos más difíciles, es donde ese clamor que viene de lo más profundo puede hacer la diferencia. Un clamor que viene de lo más profundo, de humillarse uno delante de Dios. No hay terapia, no hay psicólogos, no hay nada que lo pueda ayudar a uno a superar estos acontecimientos, sino solamente el poder de Dios. Y un clamor de lo más profundo delante del Señor, reconociendo tal pastor, decir: Señor, ya estoy cansado de esto. Y uno le puede, y como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Que nuestro anhelo sea agradar a nuestro Dios. Amén. Que nuestro anhelo sea sacar todo lo que está estorbando, hermanos. Todo aquello que nos está estorbando, que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere, Dios merece una adoración limpia, sincera, una adoración pura. Sí es. Amén. Pero solamente humillándonos delante de su presencia y mostrándonos delante de Él y dándole a Él nos puede ayudar y nos puede restaurar completamente, hermanos. No importa, yo no sé cuál sea, como lo dije al principio, hermanos, esta palabra me ha ministrado a mí de una manera especial, me ha ministrado mi vida y yo quería compartirla porque sin duda sé que la palabra de Dios para algo va a hacer el trabajo para lo que ha sido enviado. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a